Según el Consejo Internacional de Enfermeras, en su página define la enfermería como los cuidados autónomos y en colaboración que se prestan a las personas de todas las edades, familias, grupos y comunidades en todos los contextos. Y esto incluye la promoción de la salud, la prevención de alguna enfermedad y cuidar de los enfermos, de los discapacitados, incluso de personas moribundas. Por lo tanto, el trabajo de un enfermero o de una enfermera, pues es algo muy loable. De verdad que cuando vemos cómo se desgastan, cómo a nivel profesional son personas que ejercen lo que han aprendido en una escuela, en una academia, en algún instituto educativo, donde les han enseñado no solamente cómo practicar la enfermería, sino cómo ser más humanos, cómo ayudar al prójimo, cómo atender una emergencia, cosas que son pues sumamente importantes. Bueno, viendo la definición que se hace, nos damos cuenta que los enfermeros y las enfermeras son personas esenciales para que quizás en una clínica, en un hospital o simple y sencillamente cuando dan una atención directa, porque también hay enfermeros y enfermeras que dan sus servicios a nivel privado, ayuden a que se recupere algún enfermo. Pero bueno, a veces hay enfermos que por más que se les cuide, lamentablemente ya están muy mal. Y el trabajo ahí de un enfermero o una enfermera puede ser básico, puede ser esencial y de suma importancia para que la persona termine sus días de una manera digna, cuidada, protegida, hasta donde es humanamente posible, ¿verdad? Bueno, eso hablando de su trabajo, pero ¿qué hay hablando del contexto de la enfermería? ¿Cómo es que llegan a ser enfermeros y enfermeras? ¿Cómo reciben esa capacitación para hacer un trabajo de calidad? Bueno, esa misma página de la que estoy citando dice que la enfermera o el enfermero es una persona que ya ha completado un programa de educación básica general en enfermería y se le ha autorizado, obviamente por alguna autoridad reguladora, para ejercer la enfermería en su propio país. La formación básica en enfermería es un programa de estudio reconocido y que proporciona una base amplia y sólida en las ciencias del comportamiento, la vida y la enfermería para la práctica general de la profesión. Bueno, así es la definición que estoy encontrando. Así que los enfermeros, las enfermeras están preparadas o preparados y autorizados para que lleven a cabo esa práctica de enfermería. Y esto lo puntualizo porque no cualquier persona puede ser enfermero o enfermera si no estudia y después se le autoriza. Puede ser que algunos tengan nociones, ¿no? De algunos primeros auxilios, curar algunas heridas. Como humanos somos así, ¿no? Tendemos a querer ayudar al prójimo y no vamos a esperar a que llegue un enfermero para auxiliar a alguien que está quizás pasando por una situación que pone en peligro su vida. Pero ya hablando como práctica oficial, pues a ellos se les tiene que autorizar. Así que tienen que estudiar mucho, tienen que hacer sus prácticas y tienen que tener el visto bueno del sistema de salud de cada país. Y se me hace interesante que el trabajo que ellos abarcan, pues incluya la promoción de la salud y por eso luego vemos campañas donde se esfuerzan mucho. Yo recuerdo que desde niño, en el centro de salud que estaba cerca de donde yo vivía, pues continuamente las enfermeras, especialmente, recuerdo que hacían dibujos muy bonitos para poner en la pared, que van dirigida a las embarazadas, que hacen campañas para detectar cáncer de manera temprana, promueven que se eviten las enfermedades por transmisión sexual, promueven las vacunas, especialmente en los más pequeños, pero se esmeraban mucho por hacer esas pancartas que llamaban mucho la atención o andaban en las casas preguntando si había pequeños para poderlos vacunar.
y siempre las veía contentas, siempre veía que hacían un trabajo de calidad. Así que es cierto, abarca más que simplemente estar cuidando a un enfermo, ¿verdad? Hay que promover la salud, hay que ayudar a aquel que esté en peligro. Así que la enfermería merece un aplauso, especialmente para quienes se esfuerzan y se esfuerzan muy, muy, muy bien. La entrevista de esta ocasión, tal como les dije en la introducción, tiene que ver con el trabajo magnífico que hacen tanto los enfermeros como las enfermeras. Algunos quizás sean muy conocidos por nosotros, tal vez tuvimos compañeros de la escuela, tenemos vecinos, familiares o amigos que se dedican a esta profesión tan noble y tan bonita porque, como les dije en la introducción, la importancia de la enfermería tiene que ver mucho con ser humano, ¿verdad? Tener el cuidado hacia otra persona, que no es nada tuyo, pero pues lo ayudas. Y son personas que se empeñan en aliviar el dolor ajeno, en este caso, ¿verdad? Bueno, pues hablando de conocidos enfermeros o enfermeras, el día de hoy invité a Gaby. Gaby es una buena amiga de muchos años. Pensé en ella porque ella practica la enfermería desde que la conozco, desde hace muchos años. Y he visto que ha sido muy entregada en su trabajo. Y algunas veces le he preguntado de qué trata, qué es lo que hace, o también he observado lo que hace, porque llegué a trabajar en un lugar donde ella también trabajaba y aunque ella estaba en el área de enfermería, yo nada que ver con eso, pero de lejos puedes observar más o menos el desempeño. Pero de ahí a saber algunos detalles, no, 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 nunca lo hemos platicado, al menos no de la manera en que lo vamos a hacer en esta ocasión. Así que Gaby, te agradezco muchísimo que me concedas esta entrevista y que podamos hablar un poco acerca de la carrera que tú practicas desde hace mucho tiempo. ¿Cómo estás, Gaby? Hola, ¿qué tal? Muy, muy bien, gracias. Gracias por la invitación y es un gusto poder estar aquí en esta entrevista. Qué bien, Gaby. Muchas gracias por concederme esta entrevista. Sé que va a estar interesante porque algunos de los que nos están escuchando probablemente están en el área médica, específicamente en enfermería, muy posiblemente. Y lo primero que quisiera saber acerca de ti y que sé que a nuestra audiencia le va a llamar mucho la atención es cuántos años llevas practicando la enfermería, ¿sí? Pues llevo exactamente 24 años. Oye, eso es un montón. 24 años atendiendo pacientes. Sí, sí, es toda una vida. Es toda una vida. Yo me imagino que cuando decidiste estudiar enfermería, tú me vas a corregir si no es así. A lo mejor descubriste que si era lo tuyo, o me vas a decir que desde muy pequeña ya anhelabas ser enfermera. Yo sé que cuando alguien se mete a una carrera, pues a veces es vocación, a veces es un sueño, o a veces es obligado por nuestros padres, por las circunstancias, no sé. Pero de aquí queremos saber cuál es tu historia al respecto. Pues no, en realidad, desde muy pequeña no era mi idea estudiar enfermería. Yo quería estudiar leyes, quería ser abogado. Este, Y es que desde siempre, desde niña, siempre he sentido mucho coraje hacia las injusticias. Y cuando yo era niña le decía a mis papás que yo quería ser abogado y especializarme en derecho penal, porque yo quería defender a todas esas personas que de manera injusta están dentro de una prisión. Y así pasó mucho tiempo, hasta que después de la secundaria, iba más o menos como en segundo, como en primero de secundaria, cuando mi abuelita paterna le diagnostican cáncer de seno. Entonces yo veía sufrir mucho a mi abuelita y me angustiaba verla así porque yo quería hacer algo al respecto por ella, pero no sabía qué, me sentía impotente de ver a mi abuelita en esas circunstancias. En ese momento yo quería ser la mejor doctora para poder ayudar a mi abuelita.
Entonces me di cuenta de que lo que yo quería era buscar una carrera que me ayudara para a su vez poder ayudar a las demás personas. Cuando mi abuelita fallece fue un golpe muy, muy duro para mí. Entonces me decidí, esa fue la situación que me llevó a decidirme a estudiar enfermería. Pensaba en estudiar medicina, pero debido a la falta de recursos económicos, opté por la enfermería. Así es que eso me llevó a estudiar esa carrera. Creo que fue un cambio muy drástico, Gaby. Eso yo no lo sabía, ¿no? Sí me sorprendió escuchar eso. No te imagino de abogada, no te imagino ¿Ya defendiendo. quitaste la grabación? No, estamos grabando, estamos grabando. De eso se trata, ¿Cómo ves? de ser Por eso espontáneos. te dije que ibas a saber cosas que nunca te había contado. Cierto, Entonces, sí. cierto. Pero no, no te imagino defendiendo, más bien peleando, porque es lo que hacen a veces los abogados, ¿no? Pero me hubieras convenido también así, aunque nunca me he metido en un lío legal, pero uno nunca sabe. Siempre hay que tener un amigo, ahora lo sé, ¿no? Abogado, que sea Doctor, médico o paramédico o enfermera, como en tu caso, ¿verdad? sí, ¿eh? Pero bueno, está excelente. Pero bueno, ahora me viene una idea a la mente. Tú hiciste un cambio de parecer debido a las circunstancias que cuentas y son muy nobles. Y las entiendo porque quizás muchos de nosotros, debido a una situación emocional, como fue en tu caso, por tu familiar, tu abuelita, quizás hemos tomado ciertas decisiones o cambiado algunas prioridades. Pero ahora me pregunto en tu caso, ¿te arrepientes, Gaby? Porque por los motivos fueron correctos, creo que fueron muy nobles, pero ya después de 24 años, cuando ves hacia atrás y te das cuenta que hiciste una vida entera de esta profesión, ¿te arrepientes en algún momento? No, claro que no, para nada, porque mi carrera me gusta. Me gusta ayudar a las personas, me gusta, me gusta mucho ver cuando ellos se sienten contentos, porque hay una situación que a mí me llama mucho la atención, que cuando das una atención a un paciente, a lo mejor no te recuerda por tu nombre, la enfermera Gaby o enfermera tal, pero siempre te va a recordar por el trato humano que le diste. Entonces, eso a mí me llena mucho de satisfacción, el poder ayudar a las personas a, pues a sentirse mejor, ¿no? Tanto física como quizás también se involucra a lo emocional. Y es un gusto poder hacerlo. Disfruto mucho mi trabajo en ese sentido. Podríamos decir entonces que al final estás ayudando a la gente en otra área, vamos a decirlo así, bajo otras circunstancias, pero es lo que te llena de satisfacción, ¿no? El saber que tu trabajo tiene que ver con ayudar, ¿sí? Sí, Eso está excelente, Gaby. Yo es algo que siempre he admirado. He visto tu trabajo, no lo conozco al 100% porque obviamente no hemos estado laborando juntos desde hace mucho tiempo. En tu historial sobre lo que ha sido tu labor, ¿dónde has trabajado? Es decir, ¿en qué tipos de lugares? ¿Has cambiado mucho de un lugar a otro? Es muy estable tu trabajo? pues no, mira, cuando recién empecé, que estamos hablando de hace 24 años, que yo empecé a laborar ¿qué fue? En el 97. Yo empecé a laborar en el 97 en una clínica particular. Ahí duré aproximadamente unos 8 años. Fue mi primer trabajo, de hecho. Y ya posterior a ese, actualmente estoy laborando en un hospital general. Ahí ya llevo laborando alrededor de 15 años. Y la forma de trabajar de un lugar particular a un lugar, pues es de gobierno, ¿no? Son los hospitales generales. ¿Es diferente? ¿Hay mucho cambio? ¿Es más cómodo en un lugar que en otro? Sí, 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 es diferente, porque en una clínica particular, pues regularmente la enfermera las funciones las hace una sola, ¿no? De todos los servicios, desde que es atender pacientes en urgencias, en el área de hospitalización, quirófano, el área de tococirugía. Regularmente es una enfermera para realizar todas esas labores y desempeñar todas las funciones de los distintos servicios. A diferencia de un hospital de gobierno, porque ahí,
colocan a 2 o 3 enfermeras por área y ahí nosotros nos van rolando en nuestras áreas, nos rolan cada año. Así que en un año puedo estar, mientras que en un año puedo estar en quirófano, quizás al siguiente me pasan al área de urgencias o al área de tococirugía y así sucesivamente. Entonces esa es la diferencia entre una clínica privada y un hospital de gobierno. ¿Y tienes un área particular que te guste más, como más favorita porque te desempeñas mejor, lo disfrutas? Pues sí, mira, me gusta mucho el área de urgencias y el área de quirófano. Son mis 2 áreas favoritas. Todas las áreas me gustan, pero estas son las que más me gustan. Y actualmente me encuentro laborando ahí, en esa área, en el área de quirófano. ¿Qué tan importante para ti, Gaby, es trabajar en equipo? Parece mi pregunta muy ilógica porque todo mundo va a decir, bueno, es que trabajar en equipo es lo mejor. Pero aún así hay personas que a veces sienten que se desempeñan mejor solos, ¿no? Y otros piensan que en equipo es mejor, obviamente cuando hay buena coordinación, comunicación y todo lo que se necesita. Pero para tu área en especial, ¿qué tan importante es que sí haya trabajo en equipo? Sí, para mi área en especial ahorita, en el área de quirófano, es vital, en realidad, trabajar en equipo, porque el paciente requiere eso, de un trabajo en equipo. La atención que le brindas al paciente quirúrgico requiere de si tú como enfermera no te desempeñas adecuadamente dentro del equipo, va a repercutir definitivamente en la atención que va a recibir el paciente. Y así como enfermera también está el médico, el cirujano, el anestesiólogo, la enfermera instrumentista y el ayudante del cirujano. Entonces, todo el personal que se mete a una cirugía, que interviene en una cirugía, todo el personal es importante. Forma un equipo porque al final de cuentas el trabajo en conjunto va a repercutir en eso, en una mejor calidad de atención al paciente. Y ahora me viene a la mente, ya no tanto el trabajo que hacen ustedes, porque yo sé que es magnífico. Al fin y al cabo, trabajar bajo presión, en un momento donde urge atender al paciente, puede ser estresante. Pero ahora quisiera hablar desde el punto de vista de los pacientes, o más bien desde los familiares de los pacientes, que son los que realmente ven lo que está sucediendo en cuanto a su paciente. Tú sabes bastante bien que cuando hay una emergencia, pues lo más importante es estabilizar al paciente, ¿verdad? Eso es lo que hacen ustedes, tratar de aliviar el dolor y que la vida del paciente no corra peligro. Pero coincidirás conmigo que los que no somos los pacientes, sino los familiares o amigos, y observamos de lejos, a veces somos un poco injustos. ¿Te ha pasado que de repente no te sientas valorada? En este caso, por los familiares, que a lo mejor te reclamen, el clásico, señorita, es que mi papá le está doliendo, es que dele algo y que te quieran dirigir, ¿no? En un momento dado, ¿cómo lidias con eso? Porque yo sé que eso no es exclusivo del hospital donde estás, o sea, ocurre en todos lados, es normal que nos angustie que nuestro paciente está muy mal y queramos que hagas milagros como enfermera. ¿Cómo lidias con eso, Gaby? Pues sí, definitivamente creo que eso es un punto importante porque cuando suceden estos casos, pues el familiar, y es entendible que como familiares yo me pongo en su lugar de ellos, y como familiares, pues tú quisieras que a tu paciente se le diera prioridad, aunque tú ves que la enfermera está teniendo muchísimos pacientes, pero tú ves que tu familiar se está quejando, lleva alguna dolencia y como familiar quieres que lo atiendan ya, inmediatamente. Lamentablemente eso a veces no es posible por la gran demanda de trabajo que a veces tenemos. Quisiéramos a veces tratar a todos por igual, ¿no? Darles prioridad a todos. Quisieras tener muchas manos en ese momento para poder atender a todos los pacientes al mismo tiempo. Pero a veces no se puede. Es un poquito difícil eso. Este, y pues obviamente a veces hay familiares de pacientes que se molestan y efectivamente que a veces no valoran lo que el personal de enfermería o médico está realizando en ese momento. Pero bueno, ahí es donde tienes que ejercer un poquito
de paciencia, ¿no? Para tratar de dar una explicación a los pacientes, a los familiares de los pacientes, de por qué tienen que esperar un poquito para que su familia reciba la atención. Entonces, pero sí, yo me pongo en su lugar y trato de entenderlos un poquito, pero sí, definitivamente hay que tener mucha paciencia para tratar con esas situaciones. Y a veces me imagino que la presión es mucha, ¿verdad? Ha de haber pacientes impacientes, aquellos que se desesperan, quieren aliviarse muy pronto. Ahora me pongo a pensar que la enfermería se enfrentó a un reto como nunca antes, al menos en tu generación. Y estoy hablando de la pandemia, ¿verdad? A ti te tocó los primeros años de tu enfermería, bueno, vamos a decir las 2 décadas pasadas, bajo circunstancias, llamémoslas normales, ¿no? O sea, ha de haber habido momentos complicados, difíciles, pero no como ahora. No como ahora porque esto puso de cabeza al mundo entero, el COVID-19. Gaby, ¿en algún momento te dio temor? Te dio temor porque a veces creemos que los médicos y las enfermeras son como los bomberos. Los vemos como superhéroes de que, como que el bombero no le tiene miedo al fuego, se puede meter y es valiente, temerario. Y a veces pudiéramos pensar que, pues bueno, estás acostumbrada a lidiar con enfermedades, a rodearte de virus, pero cuando te das cuenta que es una pandemia peligrosa, cuando te das cuenta que hay gente que está falleciendo en los hospitales, yo pienso que tú nunca dudaste que fuera real la pandemia porque lo viste, las demás personas de fuera, ya sabes, tantas cosas que se dicen, ¿no? O que se dijeron en el momento. ¿Tuviste temor, Gaby? Sí, por supuesto que sí. Personal médico y enfermería, pues somos humanos, ¿no? A final de cuentas, y por supuesto que tuvimos temor. De manera personal, yo sentía muchos nervios. Nos estábamos enfrentando a algo nuevo, algo diferente. Y efectivamente, como tú bien lo dijiste, esta situación vino a poner al mundo completamente de cabeza. Y definitivamente, yo puedo decir que a nivel personal esto me está dejando un aprendizaje, tanto a nivel personal como a nivel profesional, porque es una situación que, como te digo, pues nunca antes habíamos vivido y de repente no supimos cómo lidiar con ella al principio. Así que yo cuando llegaba al hospital, recuerdo que junto con mis compañeras nos parábamos enfrente de la puerta principal del hospital, nos mirábamos unas con otras y metíamos aire, respirábamos profundo y nos decíamos, pues vámonos para adentro, ¿no? No sabíamos cómo lidiar con la situación. Lo que sí sabíamos era que nuestro papel como personal médico era importante, era fundamental para poder ayudar a esas personas que se encontraban y se siguen encontrando en esta situación. Oye, Gaby, y hablando de esta situación de la pandemia, trata de hacer un poco de memoria, así en retrospectiva, cuando empieza el punto más alto de la pandemia, y tú te das cuenta que mucha gente afirma que no existe y no se cuidan y no se ponen el cubrebocas, no respetan la sana distancia, bueno, todo lo que implicó el sanitizarse y todo ello. ¿Qué te hizo sentir? ¿En algún momento te enojaste? Hablo de un sentimiento, pues no un enojo fuerte, ¿no? Simplemente indignación. Hablo desde el punto de vista de lo que es tu carrera, ¿no? Como enfermera, que estaba, como se le llamó, en la primera línea de batalla. Ustedes estaban allí arriesgando su vida, su salud. ¿Te hizo sentir mal eso en algún momento? Sí, por supuesto que sí. Fue algo así como una combinación de sentimientos, ¿no? Me hacía sentir triste por un lado, ver que cómo estaba la situación y que la gente, mucha gente hacía caso omiso a ello. Y por otro lado, sí llegué a sentir coraje por la misma situación, porque veías a la gente y a pesar de que uno como personal de salud les hacía recomendaciones y siempre pidiéndole a la gente que se cuidara, que se cubriera, y el ver que no hacían caso a ello, sí realmente sí llegamos a sentir, en lo personal sí llegué a sentir coraje.
porque creo que es ahí donde el papel como personal médico no es valorado, donde las personas no se cuidan, no prestan atención a esto, pero sí cuando una persona se contagia, quiere recibir rápido atención médica, va a parar a una institución y te exige una atención, cuando en realidad ellos no piensan, las personas no pensaron un poquito en ese momento en que quizá no se cuidaron, no tuvieron las medidas adecuadas y pues sí, eso es preocupante y también pues sí da coraje. Sin duda es así y yo te entiendo porque pues yo no me dedico a la enfermería, he tratado de cuidarme lo más que puedo para no terminar siendo un paciente que se ha ingresado por COVID y eso ha implicado hacer muchos cambios en mi vida junto con mi familia, estar encerraditos, ¿va? Para no exponernos, pero a veces tienes que salir o a veces tienes que atender a alguien en la puerta por fuerza y te das cuenta que están tranquilos, como si nada sucediera. Claro, respetamos las idiosincrasias de cada persona. Hay cosas en las que no podemos opinar o meternos y sabemos que no podemos cambiar al mundo, ¿verdad? Y mucho menos en su forma de pensar. Pero esto no es un juego. Las estadísticas nos dicen lo que realmente sucede y tú lo estás viviendo desde adentro. O sea, realmente estás dentro del campo de batalla. Y de ahí te quiero preguntar, algo que sé que es súper lógico, pero quiero que salga de ti. ¿Te tocó ahí en el hospital muchas muertes debido al COVID? O sea, realmente puedes atestiguar que hubo gente que llegó muy mal, que realmente la sufrió, viste el dolor de los familiares y que esa haya sido la razón. Sí, sí pude ver de manera presencial todo esto y la verdad es muy triste. Sigue siendo, aunque obviamente ya a esas alturas hay menos muertes, ¿no? Pero al principio, cuando empezó todo esto, sí era de todos los días y a cada rato, y no de a uno, de a varios, sacaban varios cuerpos de gente pues que fallecía por esta enfermedad. Mm, y bueno, la verdad es que fue una situación y sigue siendo una situación muy lamentable. El ver el sufrimiento, por ejemplo, de los familiares, ver cómo el dolor los desgarraba por haber perdido a un familiar, a veces no solo a uno, a veces a varios miembros de su familia. Y ver toda esta situación es algo que, aunque uno como personal de salud está acostumbrado a ver este tipo de cosas, pero no en esa magnitud. Entonces sí es algo que definitivamente nos ha marcado y nos hace ver que esta situación tenemos que cuidarnos todavía más, no tenemos que dar por sentado y decir que como quizás ya muchos estamos vacunados, pues a lo mejor ya vamos a bajar la guardia y vamos a llevarnos la ligera y a lo mejor ya no me voy a contagiar. No, aunque estemos vacunados, todavía corremos el riesgo de contagio y todavía está latente el que podamos también correr el riesgo de perder nuestra vida. Sin duda debió haber sido un momento muy difícil ver todas esas escenas. Claro, estás acostumbrada, ¿no? A que ocurra ese tipo de cosas, pero no en esa magnitud, me imagino. Si nosotros al ver las noticias nos horroriza el ver las cantidades de personas que se fueron, personas que de otro modo deberían de estar aquí todavía, ¿no? Pero es muy triste y yo creo que estás de acuerdo conmigo que algunas de esas muertes se pudieron haber evitado con más cuidado, ¿no? Sabemos que todos tenemos el riesgo, sí, pero si extremamos los cuidados, existe la posibilidad de que la situación sea diferente. Ojalá la gente entienda, ojalá todos entendamos, ojalá sirva de lección para futuras situaciones que se pudieran presentar donde la vida esté en riesgo, ¿verdad? Gaby, ahora hablando acerca de ya tu trabajo dentro del hospital en este caso, o en lo que tiene que ver con tu área de enfermería. ¿Alguna vez
¿Te tocó presenciar alguna experiencia triste, fuerte, con algún paciente? Algo que te haya marcado y digas, fue una experiencia. Obviamente respetamos pues la privacidad, ¿no? No necesitamos datos de los pacientes, nada que se le parezca, ¿no? Sino más bien la situación en general, ¿no? Te voy a hablar de una en especial que creo que es la que más se podría decir, o podría yo decir que me ha marcado. Eso tiene que ver con un joven que llegó en ese momento pidiendo atención médica, un joven adicto a sustancias. Entonces, este chico se puso muy mal. Al principio lo tuvieron en el área de urgencia, le dieron los cuidados que necesitaba, pero empezó a complicarse su situación. Así que lo ingresaron al área de hospitalización y ahí lo estuvimos manejando por varios días. Parecía que mejoraba y de repente otra vez volvió a recaer y así. Entonces, en una ocasión a mí me tocó atenderlo como paciente. En esa ocasión, en esa guardia que a mí me tocó, este chico se empezó a poner todavía más mal, se empezó a complicar. Pero ya resulta que no tenía venas para canalizarlo, para seguirle poniendo su tratamiento. Entonces, el médico sugirió que se le realizara un procedimiento que nosotros llamamos una venodisección. Puesto que ya no tenía venas, era necesario realizarle este procedimiento para continuar con su tratamiento. Sin embargo, los familiares, yo creo que en su desesperación o no sé qué fue lo que pasó ahí, que los familiares ya no quisieron que este chico, ya no se le realizara ningún cuidado. Los familiares se fueron, se bajaron al área de espera y nos dejaron con el chico ahí arriba, con el paciente. Y bueno, resulta que cuando yo lo vi, cuando yo fui a asomarme al cubículo donde este paciente estaba, porque yo iba a manejarlo esa noche como enfermera, yo lo vi muy mal, con mucha dificultad respiratoria, y entonces el chico a través de la ventana, es una ventana grande, con un cristal grande, me paré frente al cristal y vi al chico y el muchacho me pedía, angustiado, me pedía que lo ayudara, que no se quería morir. Me señalaba su brazo y me decía, ven, entra, pícame, por favor. Yo le podía leer los labios, cómo me estaba hablando, y me decía, por favor, ayúdame, no me quiero morir. Fue algo que a mí me impactó demasiado en ese momento, ver cómo una persona me pedía que la ayudara porque no se quería morir. Entonces, aunque este chico ya no se le iba a hacer ningún tratamiento, yo entré al cuarto porque lo fui a ver para presentarme con él, y cuando yo vi que él necesitaba realmente que le encontráramos una vena, yo me sentí muy impotente en ese momento. Entonces agarré y empecé a buscarle como pude una vena. Y yo me acuerdo que en ese momento, mientras yo le buscaba la vena, las lágrimas se me rodaban por las mejillas porque no me podía contener. El chico me regresó a ver y también empezó a llorar y me dijo, ayúdame, por favor, no me quiero morir. Y yo le dije, no te preocupes, vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance por tratar de ayudarte. Y bueno, por fortuna le encontré una venda y entonces empezaron a pasarle medicamentos, el chico empezó a mejorar. Lamentablemente, después terminé mi guardia y al día siguiente me enteré que el chico había fallecido. Y me sentí muy mal porque pude ver cómo esta persona angustiada suplicaba por ayuda. Fue de las situaciones más difíciles que yo he vivido y me han enseñado una lección muy, muy grande, a valorar mucho la vida y a que mi trabajo es realmente importante. Importante porque puedo brindar la ayuda que las personas necesitan. Sin duda, así como te hizo sufrir aquel caso que acabas de relatar y que afectó mucho tu emoción en un momento dado, pero también ha de haber habido momentos muy alegres, como son los nacimientos. ¿Cuántos nacimientos has recibido, Gaby? O sea, que como enfermera te toque. Yo, bueno, no has de llevar la cuenta, pero supongo que son muchos, ¿no? En tantos años.
Sí, son demasiados, diría yo. De hecho, no tengo la cuenta exacta, pero sí, sí, sí ¿Y son sigues sintiendo demasiados. emoción cuando sale un bebecito? Sí, definitivamente sí. Hace no mucho platicaba con unos amigos y precisamente hablábamos de esta cuestión, ¿no? De que es algo sorprendente dentro de mi carrera, ¿no? Como enfermera. Y yo creo que como el área médica en general, pero hablándote del área de enfermería, es de verdad, es sorprendente y al mismo tiempo, pues es un privilegio, porque yo les decía que ahí vemos las dos partes, ¿no? Les explicaba que podemos presenciar el primer respiro de un ser humano fuera del vientre de su madre, ¿no? Sabemos que dentro del vientre de la mamá, pues tienen vida, ¿no? Y ya la mamá les está suministrando todo a través del cordón umbilical. Pero yo me refiero a ese primer respiro en el exterior, fuera del vientre de la mamá, ¿no? El primer respiro de vida de ese ser humano. Y por supuesto, es una maravilla eso. Pero también les explicaba y les platicaba que también está la otra parte, ¿no? El lado donde estamos enfrentándonos ante el último respiro de un ser humano, que es lo contrario a la vida, ¿no? La muerte. Y como en mi trabajo puedo pasar de un sentimiento de alegría en cuestión de minutos o hasta de segundos a un sentimiento de tristeza, ¿no? Entonces es algo que a mí en lo personal me sorprende mucho de, del área, del área de la salud. Me imagino que sí. Y tiene sentido lo que dices. Son cosas tan contrarias. Ver cómo llega alguien a la vida y ver cómo se va alguien. Son cosas opuestas. Una te da alegría, la otra te da tristeza, pero has sabido poder, digamos que pasar de una emoción a otra con valor, Gaby. De verdad te felicito por todo lo que haces. Te conozco de tiempo. Sé que eres una buena enfermera porque lo observé en su momento, pero también por referencias, ¿no? De personas que te conocen y por el aguante que has tenido. Esa es una labor bastante encomiable, ¿verdad? Bastante encomiable. Y eso está muy bien. ¿A tu familia le gusta que trabajes de esto, Gaby? ¿Están de acuerdo? Sí, 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 sí les gusta, aunque ahora con lo del problema de esta situación de la pandemia, pues sí, sí los entendí, ¿no? Porque se angustiaron demasiado todos y me decían inclusive que ya, pues mejor renunciara a mi trabajo, ¿no? Que me dedicara a otra cosa porque tenían miedo de que me pudiera contagiar y que mi vida estuviera en riesgo. Pero bueno, yo traté de tranquilizarlos y de decirles que pues era lo que a mí me gustaba hacer, que pues sí, sí estaba nerviosa, sí tenía de alguna forma pues miedo, pero que todo iba a estar bien, que ellos se sintieran contentos porque yo iba a estar ayudando a gente que lo necesita. Entonces, ellos me apoyan mucho, les gusta mucho que yo me desempeñe en esta profesión y por supuesto, pues me encanta ayudar a tanto a mi familia como a mis amigos, ¿no? Y mi trabajo sirve mucho para poder brindar esa ayuda tanto a mis seres queridos como a mis amigos. Oye, ¿y sigues en contacto con excompañeros de, porque ya, ya son muchos años desde que te graduaste, pero pues a veces cada quien anda por su lado, sigue en su propio camino. ¿Te has encontrado con alguno y que todavía siga trabajando? Sí, sí me he encontrado con varios, de hecho. Algunos trabajan en la Ciudad de México, otros trabajan en distintas partes de la República. En mi actual trabajo tengo dos compañeros que fueron mis compañeros cuando estudiamos, mis compañeras cuando estudiamos la carrera de enfermería. Y es bonito, ¿no? Porque recuerdas que cuando tus inicios, ¿no? Cuando eras estudiante, los trabajos que hacías, las prácticas, cuando empezaron nuestras primeras prácticas en nuestro primer hospital, ¿no? El miedo que llevábamos como gente nueva para realizar el trabajo. Y es bonito recordar esos detalles del pasado respecto a nuestra profesión y como actualmente, pues seguimos teniendo contacto, seguimos ayudando ahora a las personas y poniendo en práctica aquellos conocimientos que aprendimos juntos. Fíjate que hablando ahorita de los excompañeros y pues de cuando uno está estudiando la carrera en ese momento. Yo cuando estaba estudiando programación,
pues me ponía a practicar ahí mismo en la escuela, pero tu práctica es ante una computadora. Y si te equivocas, pues lo deshaces y lo vuelves a hacer, ¿no? No hay ningún problema, no pasa nada. Y lo más que puedes hacer con los compañeros es decirle, oye, mira, ¿cómo le hiciste aquí? O preguntarles, ¿no? O compartirles algún tip de lo que estás haciendo en programación. En tu caso es diferente. Yo nunca he estado en una clase de enfermería. Imagino lo que les enseñan en parte, porque pues la anatomía es muy esencial, el manejo del material de curación, técnicas, ¿no? De inyectar, de curar heridas, poner sueros, todas esas cosas que hacen y que son muy interesantes. Pero ¿cómo lo practicas mientras eres estudiante? Porque pues yo te digo, la computadora podía hacer lo que fuera y no pasa nada. Y yo creo que cuando estás estudiando enfermería, pues no tienes pacientes allí para practicar, al menos no en un principio, ¿no? ¿Cómo practican? Eso me da curiosidad. Pues fíjate, por ejemplo, para aprender a poner inyecciones, aprendemos en una naranja. Nos piden en la escuela que llevemos una naranja y entonces allá aprendemos a dividir los cuadrantes en una naranja, imaginándonos, ¿no? Que es el glúteo, la naranja, y entonces empezar ahí a practicar con una Pero no hay naranja. naranjas tan grandes, Gaby. Me acuerdo de esos tiempos y la verdad es Sí. que es emocionante, ahora me da risa, ¿no? Porque cómo aprendes, ¿no? Cómo te empiezan a enseñar, como con una fruta, ¿no? Pero fíjate que no solo eso, sino que también aprendimos siendo nosotros mismos el paciente. Yo, por ejemplo, puedo decirte que se siente que te pongan un suero, que te pongan una sonda nasogástrica, ¿sí? Que te Pero a pongan, ver, te pregunto algo. ¿Te obligaban a que, o sea, tu profesor o profesora, a que fueras voluntaria o esa fuerza? O sea, entre ustedes se tienen que inyectar y eso, pues sí, voluntariamente a fuerza. voluntariamente a fuerza. Sí, porque no es lo mismo que inyectes una fruta a que inyectes a una persona, ¿no? Pero ya después te toca a ti al otro, ¿no? O sea, al fin y al Exacto, o sea, cabo, entre nosotros, entre nosotros. De sí. hecho, así eran nuestros exámenes, así eran, ¿no? Yo te Wow. inyecto primero y tú inyectas a tu compañero y así. Y era así como nos realizaban los exámenes, ¿sí? Entonces, pues sí, sí, en parte sí entiendo lo que se siente, ¿no? El dolor de que te pongan un suero, el dolor de que te pongan una sonda, sí, pues es molesto, es muy, muy molesto. Entonces, Pero Gaby, ¿te acuerdas de ese primer momento cuando te inyectó tu compañero o compañera? O sea, realmente, sí, claro, sí, sí, y no sí lo estabas recuerdo, nerviosa, así como, totalmente, mucho. porque Pues se es que es puede algo nuevo, equivocar, porque a ver, déjame preguntarte algo sí. antes de que se me pase respecto a ese tipo de prácticas. ¿Qué no corren el riesgo de que te dañen? Porque, pues, imagínate que te meten mal aguja. No, porque se supone que por eso te dan una práctica. Obviamente no es lo mismo, ¿verdad? La teoría con la práctica. Pero pues ya por eso ensayaste con la naranjita, ya le picaste y le picaste la naranjita, y entonces ya cuando ya lo hacemos ya en vivo, a todo color con la persona, pues ya tienes la mano un poquito más suelta, ya puedes así como que realizar el procedimiento con más confianza, ¿no? Entonces no era que la profesora así que de buenas a primeras, ¿sabes qué? Ahorita pícale a la naranja y después de picarle a la naranja ya le vas a picar a tu compañera. No, te estoy hablando de días, práctica de días, junto con la teoría y todo, y entonces ya, una vez que ya más o menos soltábamos la mano, por ejemplo, para las inyecciones, pues ya la maestra nos veía con esa confianza, ¿no? De que va a picar a su compañera y no la va a dañar. Entonces era ya cuando ya se empezaban a realizar los procedimientos entre nosotras. Y entonces sí recuerdas cómo fue esa primera vez cuando tú te expusiste, fuiste, ahora sí que la paciente falsa y te tuviste que dejar. Sí, recuerdo que me sudaban mucho las manos, las piernas me temblaban, porque, o sea, sí, sí existe, siempre sí existe ese miedito, ¿no? Como tú lo acabas de decir, ¿no? De que miedo a que, ¿qué tal si me pica mal, ¿no? Si me pone la inyección en un área donde no es, ¿no? Y me lastima, o sea, existe ese miedito, pero pero no, todo salió bien y y ahora te puedo decir que pues recuerdo eso con mucho cariño, con mucha risa de repente, porque sí, de repente hacíamos cada cosa que nos causaba mucha risa, pero pero todo muy bien. Oye, Gaby, relátame ese primer día de práctica.
Ya fuera de la escuela, porque supongo que te mandan a un hospital, una clínica privada, o no sé cómo lo hacen. Tu emoción de levantarte esa primer mañana y decir, hoy es mi primer día de práctica, lo tengo que hacer bien. No sé si los agrupan, no sé si hay un maestro ahí con ustedes o son los médicos los que tienen que informar. ¿Sí recuerdas bien ese primer momento de decir, hoy voy a hacer mi primera práctica en un lugar? Sí, sí lo recuerdo, lo recuerdo. Este, nos ponen a una enfermera ya de experiencia, se hacen, va todo el salón, pero por grupitos, nos hacen como grupitos como de 10 practicantes, y ese grupito pues lo maneja una enfermera de experiencia, ya nos meten al área, conocemos a los pacientes, nos los presenta la enfermera que está en turno ahí en ese momento en el hospital, en el área, y nos presenta al paciente, nos presenta los diagnósticos de los pacientes, inclusive nos mandan a que vayamos a leer los expedientes de los pacientes para enterarnos de sus diagnósticos, ¿no? Y ya una vez que hemos hecho eso, regresamos y ahora sí, empieza lo bueno, porque ahí ya te asignan a un paciente y claro, siempre todo bajo supervisión de una persona de experiencia, ¿no? En mi caso, por ejemplo, me asignaron a un paciente que tenía yo que canalizarlo, tenía yo que buscarle una vena y ponerle unos medicamentos. Yo me acuerdo que ese primer día yo me levanté emocionadísima de la cama, y bien contenta, porque yo ya me sentía la enfermera, pero de años, ¿no? Porque ya voy al hospital y ya vestida de enfermera y todo, con mi cofia y todo. Y ya una vez que tuve contacto directo con el paciente, yo me quería salir corriendo de ahí. Me acuerdo esa primera ocasión. Me dio mucho miedo, muchos nervios. Era algo, es que no era lo mismo, no era lo mismo que yo inyectara a mi compañera en un salón de clases, rodeada de cuadernos, de lápices, de pizarrón. No es lo mismo a que te vayas a enfrentar a una institución hospitalaria, donde ves que está rodeada de pacientes que se están quejando de sus distintas enfermedades, ver aparatos médicos por todas partes, ver a médicos, enfermeras, ver las ambulancias, escuchar las torretas de las ambulancias. Y fue de verdad, creo que ese día lo recuerdo muy bien porque causó mucho impacto en mí. Y llegué a pensar y digo, tengo miedo, realmente tengo miedo, ¿cómo le voy a hacer aquí? Y ya se acercó conmigo, me acuerdo de esa enfermera, de hecho me acuerdo del nombre de la enfermera, cómo era físicamente. Jamás se me va a olvidar porque fue una enfermera que me brindó mucha confianza. Y me dijo, no te preocupes, vas a poder hacerlo. Mira, yo te voy a ayudar. Me acuerdo cómo le puso la ligadura, me empezó a enseñar, a ver, veme diciendo el procedimiento, cómo se va a realizar. La teoría, ¿cómo es? Tú vémela diciendo y yo lo voy haciendo. Después de que yo termine de hacerlo, ahora vamos con el siguiente paciente, yo te voy a decir la teoría y tú lo vas a hacer en la práctica. A ver, tranquilízate, respira profundo, relájate. Recuerdo que me trató tan bien que nunca la he podido olvidar, por esa razón. Y fue así como yo logré canalizar por primera vez a una persona en una unidad hospitalaria, porque ya lo había hecho anteriormente con una compañera, pero en una unidad hospitalaria fue la primera vez que yo realicé un procedimiento canalizando a un paciente. Y lo recuerdo con mucho cariño esta ocasión. Oye, ¿y nunca te pasó lo contrario, que algún paciente, por ver que eras practicante, te rechazara? Ah, sí, muchas veces. De hecho, sigue pasando. Es muy cotidiano eso, ¿no? Que te pase y que los pacientes te pregunten, de hecho, te regresan a ver y te dicen, oye, porque te distinguen porque, pues, a lo mejor te ven el nerviosismo, ¿no? Te ven la inseguridad con la que vas a hacer tu procedimiento. O sea, eres nuevo en esto, ¿no? Y a lo mejor también te distinguen por el uniforme, porque un uniforme es para la persona que está laborando en la institución y otro uniforme es para los practicantes, se distinguen, por eso. Entonces ellos te pueden distinguir y te preguntan y te dicen, oiga señorita, usted es practicante, ¿verdad? Sí te preguntan porque sí lo notan. Pero supongo que entiendes su miedo, ¿no? Sí, definitivamente, Porque definitivamente. todo mundo Los, merece practicar, pero sí decimos, pero practica con otro, no conmigo.
exacto, porque yo misma, como ya, ahorita como enfermera, ya después de varios años, yo misma, por ejemplo, cuando se trata de atenderme yo misma, ¿no? En una institución o a alguno de mis familiares, ¿no? Y yo veo que se le acerca a alguien que es un practicante, pues no le digo nada, porque yo respeto mucho eso, ¿no? O sea, no soy de las que digo, ay, está mal hecho, mira, es así, o es asá, o yo soy enfermera. No soy de esas personas, yo dejo que ellos hagan sus funciones, ¿ya? Y pero sí, obviamente sí lo pienso, ¿no? Y digo, ay, es practicante, a ver cómo me va, ¿no? A ver cómo le va a mi familiar. Pero no, no suelo meterme con eso. Dejo que ellos hagan sus funciones, porque es verdad, como practicante, pues tienes que aprender, tienes que practicar, si no de otra forma, ¿qué te va a dar la experiencia, no? Claro, sería lo justo porque también pasaste por ello. Y por supuesto que siempre es un riesgo, vamos a decirlo así, pero no tanto porque no los dejan solos, ¿no? Siempre tienen supervisión y aparte pues ya practicaron en la escuela y pues tampoco les van a dejar a pacientes muy, muy delicados, eso lo entendemos. Entonces, qué bueno que es así, pero siempre se va a ver así, siempre se va a ver que el que apenas empieza, pues como no tiene experiencia, está como en las grandes empresas, ¿no? Cuando te quieren contratar, te quieren con 10 años de experiencia, nunca le dan chance a los nuevos. Es normal que pase ese tipo de cosas. Oye, Gaby, y si pudieras pensar en lo bueno y lo malo, ¿qué es eso? Bueno, dime qué es lo mejor de tu carrera, lo que tú más valoras, la parte que más amas, la que más te gusta, o por lo cual tú dices, mi carrera es buena. ¿Y qué es la parte que dices, pero esta parte no me gusta o me da tristeza o es la única parte que me hace sentir mal tal vez? ¿Existe un lado bueno y uno malo? Pues sí, creo que lo bueno ya lo comentamos, ¿no? A lo largo de esta conversación. Lo bueno y lo que produce mucha satisfacción es que con tus conocimientos puedes aportar ese granito de arena, ¿no? Para poder ayudar a otras personas a mejorar su salud, su calidad de vida. Y eso es una de las grandes satisfacciones que a mí me proporciona mi trabajo. Y sí, efectivamente también existe el lado triste. El lado triste es ese, ¿no? De que aunque es una situación que tú ves todos los días, enfrentarte al sufrimiento, todos los días te enfrentas al sufrimiento en una institución porque pues todos los días estás viendo que la gente se queja de sus malestares, que ya falleció el familiar de alguna persona, y esa es una situación que provoca mucha tristeza. Y mi más grande temor es que algún día yo me pueda hacer insensible ante el sufrimiento ajeno. Ese es mi más grande temor, porque como es una situación que manejamos todos los días, es algo que vemos todos los días, el dolor ajeno, ese es mi más grande temor. Pero creo que hasta ahorita no lo he perdido, porque sí siento mucho, me pongo en el lugar de las personas que sufren y quisiera ser en ese momento quizá la mejor enfermera, ¿no? Para poder ayudar a esa persona a poder calmar o eliminar el dolor que están experimentando en ese momento. Y finalmente, Gaby, quisiera pedirte que hagas algo. Mira, en un momento dado, este podcast lo están escuchando muchas personas que pudieran dedicarse a la enfermería o somos familiares de enfermos o nos va a tocar ser los enfermos. Si pudieras pedirle algo a los familiares de cada enfermo que en este momento está en alguna institución médica y que entendemos que sientan la ansiedad de que su familiar sea atendido lo mejor posible, pero tú desde el punto de vista como enfermera, tú que estás dentro de esa línea de batalla que decíamos, ¿qué le pedirías a los familiares en cuanto a lo que hacen ustedes, en cuanto al entendimiento que deben de tener? Si tú pudieras decirlo ahorita públicamente a quienes nos escuchan, ¿cuál sería tu petición? Pues yo les diría que un poquito más de comprensión, ¿no? Para el personal de salud, porque vuelvo a repetir, yo me pongo en su lugar y por supuesto que los entiendo, pero sí pediría también eso, un poquito más de comprensión para el personal de salud, porque uno a veces tiene que lidiar también con el estrés que genera
la acumulación del trabajo. Es un estrés muy fuerte porque estás trabajando con vidas y sabes que algún error que cometas puede ser fatal. Entonces, por lo mismo, uno quisiera atender a todos los pacientes al mismo tiempo, pero lamentablemente a veces es poco el personal que labora dentro de una institución para la demanda de trabajo que hay. Entonces, a veces no nos toca manejar de un paciente. Hay guardias que el trabajo se acumula demasiado y nos toca trabajar con 9, 10 pacientes por enfermera. Entonces, sí tenemos que partirnos en mil pedazos para poder tratar de darles la mejor atención a los pacientes de verdad. Pero no siempre es posible, quizás brindar una calidad. Tal vez la calidez sí, pero la calidad no, porque por la gran demanda de trabajo que hay. Pero les pedimos eso, un poquito de paciencia, que no se desesperen y que sus familiares van a ser atendidos en las instituciones. Nosotros para eso estamos, ese es nuestro trabajo, atender a nuestros pacientes. Y solo eso, un poquito de comprensión. ¿Has hecho algún compromiso contigo misma? Pues sí, sí, seguirme preparando, porque esto de la medicina pues es avanzar, ¿no? Hay nuevas técnicas, nuevos manejos de aparatos que constantemente están saliendo, ¿no? La tecnología va en avance y entonces llegan constantemente a veces aparatos nuevos al hospital. Tenemos que tomar cursos para manejar esos aparatos, porque son utilizados para eso, ¿no? Para darles una mejor calidad de atención a los pacientes. Entonces, yo quiero mejorar mucho en ese aspecto y trato de esforzarme por hacerlo, pues para tener también una mejor preparación para realizar mis funciones. Muy bien, pues muchas gracias, Gaby. Realmente estuvo interesante poder platicar contigo y creo que le diste voz a muchos enfermeros y enfermeras que hay en el país y en el mundo entero, porque aunque ha de variar un poquito el entrenamiento y también el tipo de atención que se da, porque a veces depende de la institución, a veces depende del material que tengas, a veces depende de la dirección que les dan a ustedes, ¿no? La capacitación y todo ello. Pero creo que les das voz a todos los que se dedican a esto y creo que es muy importante, una de las profesiones más loables y más humanas que puede existir, que es ayudar al prójimo, ayudar a las personas que sufren, aliviar el dolor, tratar de paliarlo lo más que se pueda. Sabemos que no todo está en sus manos, pero lo mucho o poco que a veces puedan hacer, de verdad que se valora, ¿verdad? Y aprovecho esta ocasión de la entrevista contigo para darte gracias también a nivel muy personal por cuánto has contribuido como enfermera con las personas que yo conozco y muchas personas que yo amo profundamente porque son mi familia. Siempre has estado allí al pendiente, siempre has estado allí cuando sabes que un amigo, un familiar está enfermito y puedes aportar, lo haces ya sea con tus conocimientos, ya sea visitando a la persona y practicarle algún método para aliviar su dolor, proveyéndole algún tipo de material de curación o médico que le pueda servir. Pues gracias, Gaby, porque realmente varios nos hemos beneficiado de eso y quería decirlo hoy para que quede aquí constatado porque conozco tu trabajo, sé que eres una persona muy profesional y alguien que de verdad ama su carrera y le gusta ayudar. Eso es muy importante. Te sale de corazón. No es obligado. Yo creo que sí es tu vocación. No te equivocaste. Así que sigue haciéndolo así, sigue haciéndolo así. Y agradecemos públicamente a todos los que se dedican a la enfermería. Sigan echándole ganas, no pierdan la sensibilidad, sigan amando al prójimo, sigan preparándose, por favor, a todos los que nos están escuchando y se dedican a esto. Recuerden que hoy están atendiendo pacientes que quizás ustedes nunca van a saber quién fue realmente. Me refiero a su historia, no los conocen realmente, ¿no? Solamente saben que hay un nombre, hay un expediente que habla de su salud, pero también algún día se puede tratar de un familiar, ¿verdad? O de ustedes mismos. Entonces, esfuércense, sigan haciéndolo, pero sepan que valoramos mucho su trabajo. Yo en lo personal lo admiro completamente. Yo no me dedicaría a la enfermería, eso es completamente seguro. No tengo la vocación, eh,
creo que los nervios a lo mejor me traicionarían o no lo sé, porque ahí te capacitan para ello, ¿verdad? Me dediqué a otra cosa que amo, me gusta, lo hago, pero valoro el trabajo tuyo, Gaby, y de todos los que como tú, día a día se esfuerzan y se sacrifican bastante. Y bueno, vas a seguir en la línea de batalla, Gaby, hasta que esta pandemia termine. Cuídate muchísimo, por favor, porque queremos verte bien. Gracias por la entrevista. Gracias a ti, Jimbo, por la invitación. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando y muchas gracias. Muy bien, pues querida audiencia, esta fue la entrevista con una enfermera y no cualquier enfermera, es con mi amiga Gaby, que se dedica a esto desde hace 24 años. Yo puedo constatar, porque la conozco, que todo lo que dijo es real y sincero porque ama realmente lo que hace. Y ustedes ya escucharon sus respuestas. Esperamos que no solo los haya entretenido, se haya aprendido algo, los haya dejado pensando, pero sobre todo que les ayude a valorar uno de los trabajos más loables que existen en la tierra. Ayudar al prójimo a sentirse mejor, ¿verdad? Aliviar el dolor. Y eso es lo que hacen nuestros enfermeros y enfermeras que día a día trabajan duro para que tú y yo estemos mejor. Muchas gracias, Gaby. Gracias a los que nos escucharon. Y pues nos escuchamos en un próximo podcast.